¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Agradecemos al Señor la ocasión de estar de nuevo juntos en su programa de Mesa Redonda. Una bendición para nosotros compartir ese espacio con toda la familia de Enlace en el mundo entero, en el lugar donde usted nos esté sintonizando. Y por cierto, si es la primera vez que lo hace, siéntase muy bienvenida, muy bienvenido. Recordamos que es un tiempo que tenemos lunes, miércoles y viernes a esta hora y que a través de los medios que están en la pantalla de su televisor puede ponerse en contacto con nosotros para formular sus preguntas, sugerencias, inquietudes que tenga o testimonios que quiera compartir también con toda la familia de Enlace. Bueno, y un abrazo cariñoso siempre a los que lo hacen a través de internet, también en cualquier parte del mundo. Bueno, en esta oportunidad tenemos a don Juan Flores, don Martín Guzmán y la grata visita del hermano Santos. Pues solamente nos queda decir gracias a Dios por traer al hermano Tony Santos, pastor allá por Miami y durante muchos años sirviéndole al Señor, un cubano. Nacido en Cuba. Creció sus primeros años en Costa Rica, en Quepos, luego viajando por muchos lados, y hoy tenemos el privilegio, gracias Juan, porque usted nos permite tenerlo con nosotros, y para sacar tamaño provecho de toda esa vida y ese cambio, que por cierto es el nombre del libro, de Santero a Santo. Así es que Juan, gracias por traernos al hermano. Un privilegio y más bien gracias por Tu hermano Santos usted nació en Cuba, me dice. Nacido en Cuba, ¿Sí? 1959. 59. En medio mismo de la medio. revolución. El mismo año de la revolución. Enero del 59. Qué bien. El año 66 venimos a Costa Rica. Criado acá en Costa Rica, la mayor parte en Quepos. En el 73 para los Estados Unidos, como todo cubano. Teníamos entrada libre a los Estados Unidos, residencia inmediata en cuanto entráramos en el país. Y ahí pues hemos vivido más de 30 años, 30 y pico de años en los Estados Unidos. 5 años en Chicago, los últimos 5 años tenemos obra en Chicago. Y ahora hace 5 meses estamos en Miami de vuelta otra vez. Bueno, qué experiencia de vida. Le contaba porque siempre me hace gracia cuando tengo algún compañero que conozco que es cubano. Yo siempre hablo de que mi abuelo materno era cubano de padres españoles. Entonces hay una mezcla ahí interesante, ¿verdad? Sí. Y yo no sé, esa cuestión como que se jala en la sangre, porque siempre, de pequeñito, ¿verdad? Yo recuerdo que teníamos, no sé, como esa inclinación, no solamente a España, que es normal, digamos, entre los latinoamericanos. Va de patria. Pero a Cuba. Así es. A Cuba. Y ahí por el año que 95, 96, bueno, había trabajado una amistad muy, muy bonita con un muchacho que vivía en Ciego de Ávila. Habíamos trabajado una amistad por cartas en ese tiempo. Porque nosotros distribuíamos una revista aquí en Costa Rica a toda Latinoamérica. Vino nuevo. Y yo no sé cómo llegó a Cuba en esos años. Y el tipo era un lector, pero... yo no sé, sí, le llegaba y lo compartía. Y entonces comenzó a escribirme en una dirección que nosotros teníamos acá. Y por ahí nació una amistad muy bonita con él. Y en el 95 y en el 96 tuve oportunidades. Bueno, en el 95 estaba en La Habana. En el 96 fuimos a La Habana, pero fuimos hasta Ciego de Ávila para estar con él. Ya él había bajado en el 95 a La Habana para conocernos. Pero en el 96 fuimos y desde entonces hay una amistad que se ha sostenido en el tiempo. Y esa cosa con Cuba, pues siempre ha estado ahí. ¿Verdad? Presente, sí. Cuéntenos un poquito, hermano, de cómo llega usted al cristianismo después de la revolución, la familia aquí, después en Miami. ¿A dónde comienza? Interesante, a la edad de los 16 años, un mes antes de cumplir los 16, mis padres deciden emigrar para Miami, después de haber estado aquí por unos 10 años. A la edad de los 16 años hubo una crisis familiar y esa crisis, por un brujo que estaba en la escuela, me llevó a hacer una consulta con la santería cubana y ahí entré en la santería cubana, estuve 5 años en el ocultismo cubano, la santería, el vudú, el palo mayumbe, el babalao, el espiritismo, una experiencia muy tremenda en mi temprana edad, ¿no? Siendo un adolescente, fue una experiencia muy tremenda. Después de estar varios años ahí,
La conversión mía vino sobrenatural, nadie me predicó el evangelio. Tuve un encuentro con el Señor en la cocina de mi casa y la autoridad que había en esa palabra, en esa voz, la autoridad que había, incomparable con todo lo que había experimentado en el ocultismo, a llegar a sacarme la lotería de Puerto Rico. En aquel tiempo se jugaba de lunes a viernes todos los días. Al mediodía me saqué la lotería 3 veces, 2 veces me la dio Satanás por sueño y la tercera vez estando en Puerto Rico por profecía me profetizó cuando paré a la mujer para preguntarle, dime los números que van a salir el miércoles, y saqué la lotería por tercera vez. Pero es interesante que Dios tiene un plan, creo, la soberanía de Dios, ¿no? Dios tenía predestinado el que conociera la verdad. No tenía ningún tipo de enseñanza de mis padres, de la Biblia, ni nada por el estilo. Y para la cultura cubana, la santería, el ocultismo, toda esa línea de espiritismo es algo que crece en la familia como tradición. Pues yo fui uno de los más que también cayó allí. Pero aquella voz que me habló aquel día me dijo, hoy es tu día de salvación. Una voz que no se puede explicar con palabras humanas, se tiene que hacer en una experiencia. Y me quedó paralizado, me quedé totalmente paralizado. Ese día decidí aceptar lo que aquella voz me dijo, incomparable a su autoridad, porque sí tuve una experiencia con autoridad. Había experimentado el poder en el ocultismo, y el ocultismo sí es verdad que es un brujo de verdad y que practica la santería, el palomayumbe, el vudú. Hay un poder, pero lo que experimenté con Cristo es una autoridad incomparable que está por encima de cualquier poder que tenga Satanás. Y por ahí empezó mi vida. En el año 1983 empecé a conocer los caminos del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que sobre uno alto vigila otro más alto. Y qué hermoso eso que estás diciendo, poder versus autoridad. Así es. Pero algo que me tiene, tal vez por nuestra cultura, yo no conozco mucho. Háblame un poquito de la diferencia entre todas estas maneras de práctica, porque hablaste de varias, 5 o 6, y a veces creemos que todo es el vudú. Bueno, y tal vez agregar algo ahí, porque, no sé, ¿verdad? Pero hay mucha gente que le cuesta mucho entender el mal, así como... Que es una realidad. Sí, claro, el mal siempre va asociado con el pecado y todas cosas, pero hay gente que le cuesta mucho, por ejemplo, decía antes de iniciar el programa, aquí por lo menos en Costa Rica, uno se levanta en la mañana y si pudiera tener todo el rato para pasearse por el dial del radio, sí. O sea, uno se queda asombrado de la cantidad de programas, ya tipo 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, donde están hablando gente, ¿verdad? Y ofreciendo Sus servicios. cambios, ¿verdad? No solamente económicos, amorosos, de trabajo, de empleo, ¿verdad? Y hablando pues de muchas de estas cosas. Y al final terminan diciendo, ¿verdad? Que llame al teléfono tal para que tenga una cita. ¿Verdad? Para que vaya y toda cosa. Pero, y hay otros que ofrecen aguas y ofrecen inciensos y qué sé yo, tantas cosas. Y la gente lo toma así como muy a la ligera, como para probar, como para suerte, para ver si es cierto. Porque también te dan números de lotería. así es. Y no se sabe que un brujo de ellos todavía lo haya pegado, pero... Bueno, como dicen por ahí, ¿no? La curiosidad mata. Y muchas personas, merita mencionar esto, que muchas personas que paran en el ocultismo no empezaron con la idea de que iban a hablar con el diablo o que iban a encontrarse con un demonio. En su necesidad, en el vacío que se encuentra, en la crisis que tiene, trata de buscar una solución y el diablo siempre sigue siendo diablo. La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones, que se transforma en ángel de luz. Entonces el diablo no se te va a aparecer con un tenedor y con 2 cuernos y una cola larga vestido de rojo y negro. Está bien. Pero creo que por eso es importante, ¿no?, hablar de los testimonios de uno, que las personas puedan entender que el mundo espiritual es más real, hay veces, que el mundo natural. Muchas personas no entienden el mundo espiritual y por no conocer la palabra, por no tener conocimiento de la palabra, pues ignoran. Y siempre lo he dicho que el territorio legal, por decirlo así, ¿no? Si habláramos de legalidad, o el territorio que se le dio a Satanás para trabajar, es las tinieblas. Y en la Biblia las tinieblas está comparada con ignorancia. Entonces, cuando hay ignorancia, lo mismo en la vida de un creyente como en la vida de una persona que no sea creyente, hay un potencial para que pueda haber una influencia, como mencioné ahorita. Por ejemplo, hay un concepto que se usa, la magia blanca y la magia negra.
Entonces la persona que no quiere mucho meterse en así muy profundo dice, bueno, yo voy a la magia, tírame las cartas, léeme el horóscopo, tírame los caracoles, hazme una limpieza con Colonia 1800, con flores, con una palomita si acaso, y entonces por ahí por encimita nada más que se queda con la magia blanca. Pero no deja de ser magia. Por eso vuelvo ese es el punto, que la gente se cree que porque es magia blanca es buena, porque es blanco, ¿no? Es negro aunque sea blanco. El mal es mal y lo que hace es que el diablo se disfraza. Y lo importante entender es que el diablo siempre te empieza como una culebrita. La Biblia habla de Satanás como una culebra, y una culebra se puede meter por un hoyito bien pequeñito, pero cuando se pasa para el otro lado se convierte en un dragón. Entonces, empieza con una consulta de la cartita, empieza con un bañito de flores, pero después hay que matar una gallina y un gallo, porque tienes una sombra que te anda siguiendo. Hay un espíritu en la familia que viene causando daño. Interesante tomar esto en cuenta, que muchas personas quedan bien enganchados en el ocultismo porque si el brujo es de verdad, te habla cosas que solamente tú las sabes. De tu familia, el nombre de tu abuela, de a dónde tú vienes, tu número de teléfono. Entonces, las astucias del diablo hay que conocerlo. Pablo dijo que no podíamos ser ignorantes de sus maquinaciones. Entonces yo empecé con el primer espiritismo, a ir a una consulta espiritual donde se monta el demonio. Ahora entiendo que era el demonio, con lo que yo se montaba el santo, pero eso de santo no tiene nada. Era un demonio que se montaba en la medium y puede tomar la voz de un ancestro tuyo que se haya muerto, de un hijo que se suicidó, y la madre quiere saber dónde está su hijo, quiere volver a oír a su hijo, y el medium montado con un demonio te copia la voz de tu hijo y te habla como si fuera tu hijo que está en tal lado. Mami, no te preocupes. O si no, después le empieza a decir, ven para que me acompañes donde estoy. Es todo un tema bien tremendo. Bien, ¿Y el espíritu de adivinación ahí? El espíritu de adivinación es más delicado, porque tenemos el caso en la Biblia en Hechos 16, la pitonesa que andaba diciendo, ponte a pensar, una mujer endemoniada que te diga, estos son siervos de Dios que predican el evangelio. Vos te imaginás, uno no espera oír eso de un demonio que diga eso, pero ese es el peligro de no entender el espíritu de Pitón, disfrazado como profeta o disfrazado con profecía. Es bien delicado. Ahí es donde a veces hablamos de estos asuntos y nos remontamos como solo pasa en Cuba, solo pasa en Haití. No, pero hay algo moderno, hay que hablar de lo moderno. Si hay espíritus de adivinación y tomando en cuenta que Satanás trata de sacar ese orgullo, esa soberbia que hay en nosotros, Así y es. hoy que hay tanta comezón por oír y por oír cosas buenas. Así es. Solo queremos oír profecías de bendición. Así es. ¿Y qué pasa cuando se levantan, entre comillas, profetas a decirte todo lo bueno que te va a suceder mañana? Entonces ya te castra, te destruye tu fe porque ya estás esperando lo que te dijeron. Y el hombre tiene que vivir el hoy y esperar el mañana por fe. Y si yo te digo que te va a pasar mañana, por favor, es un espíritu de adivinación y está pasando. Tuve la oportunidad recién de estar con un hombre destruido por grandes palabras proféticas, una cadena de grandes hombres diciéndole las millonadas y toda la fama que iba a tener. Entonces ahí es donde yo digo, ¿el Espíritu de Dios viene para eso o para redarguir, corregir, convencer de pecado, para fortalecer la iglesia o para decirte qué vas a tener mañana? Háblame un poquito que tuviste tantos años en eso. ¿Cómo funciona ese espíritu de adivinación encadenado y introducido en la iglesia? Bueno, por más de 20 años desde que el Señor me llamó, empecé a servir al Señor mi primer viaje misionero a Nicaragua en el 1997. Del mundo de la empresa, como mayor parte de los cubanos, la inclinación hacia el negocio y todo lo demás. Teníamos negocios de yates. Judíos latinoamericanos. Exacto. Negocios de yates de lujo y un astillero de barco que tenía mi suegro. Yo trabajaba con mi suegro. Dios me llama en el 97, me impuse en el ministerio. Interesante mencionar esto, que lo primero que el Señor me empezó a mostrar a través de la vida de Derek Prince, no sé si alguien se acuerda de Derek Prince, me empezó a mostrar la necesidad de la liberación y que había que entender qué es lo que era la liberación, la expulsión de demonios, que hoy también en esa área hay mucho desbalance y creo que es por la falta de la maestría. El Señor me llamó en el 97, empecé a viajar a Nicaragua, de ahí para adelante a tiempo completo por fe, casi 20 años llevo en eso. Y me ha tocado mucho dar seminarios, enseñar el balance, y creo que lo que acaba de mencionar acá el hermano
es por falta del orden de Dios en la iglesia local. El apóstol Pablo dijo que la profecía se podía profetizar. El punto es que no hay gente madura para poder examinar la profecía de un tal profeta. No se puede dar una profecía en una congregación local sin que hayan autoridades que puedan primero juzgar esa profecía para poder declarar públicamente esto es de Dios o esto no es de Dios. Es como que nadie quiere tomar esa responsabilidad. Y se asume que porque el individuo se diga que es profeta, y tomemos en cuenta que Balán empezó como profeta y terminó como adivino. Balán empezó como profeta, el pueblo lo mató como adivino. Un profeta se puede distorsionar. ¿Por qué? Porque no está sujeto a autoridades. Hay un malentendido de que porque es profeta no tiene que sujetarse a un pastor, no tiene que... Un profeta es un profeta siempre y cuando esté en una iglesia local. Merita mencionar esto bien claro. Un profeta es profeta siempre y cuando sea profeta de una iglesia local primario. Porque el profeta es para edificar la iglesia local, no para andar dando profecía por todos lados. Y ahí es donde viene el desbalance, que eso lo he visto por muchos años, de personas que reciben una profecía y paran hasta divorciados porque le dijeron que se casó con la mujer equivocada. Entonces, cuando no tenemos autoridades para poder ver el espíritu de la persona, la intención de la profecía, juzgarlo en el espíritu y declarar se recibe o no se recibe, esos daños siempre van a seguir ocurriendo, porque siempre he dicho que los extremos son ladrones. Jesús tuvo un ladrón a un extremo y otro ladrón a otro extremo. Cuando cogemos una verdad y la llevamos a un extremo, se vuelve una herejía. Así que son cosas importantes que... Yo siempre, en mis primeros años de ministerio, yo creía que cuando hay una palabra profética y se cumple, el profeta era verdadero. Y fue uno de mis errores. Sí, así es. Porque he visto cómo ese espíritu de adivinación opera y luego viene la falsedad, la mentira, porque lo que hablabas de Balac y Balán, y luego lo encontramos que era un falso profeta. Y si a alguien se cumplieron, la profecía fuera de él. Habló del Mesías, de todos esos asuntos que se cumplieron, pero terminó siendo un hombre poseído por espíritu de adivinación. Así, qué cuidado hay que tener, pero volviendo a esos principios, ¿cómo te saliste de este mundo de la santería? Bueno, creo que es importante entender que cuando Dios tiene un propósito con uno, siempre te va a conectar con gente para poder facilitar el avance en el mundo espiritual. Y un día sentado en la oficina de mi negocio, todavía estaba en el mundo del negocio, el Espíritu Santo, y yo estaba oyendo una radio que era muy conocida en Miami, la 1080 en aquel tiempo, el año 1984, 85. Me habla el Espíritu Santo, me dice, levántate y ponga el dedo en el dial. Y yo pues, como niño, empezando en la fe, me llevé por la voz que me habló. Puse el dedo en el dial y me dijo, dale hacia abajo, y paró en la estación donde estaba predicando Derek Prince. Derek Prince para mí fue un mentor, lo pude conocer personalmente. Su literatura fue una literatura de mucha bendición. Uno de los que más escribían en la revista Vino Nuevo que comenzamos a publicar en el 75. Exactamente. Y pues del mundo que yo venía, sabía que Dios tenía algo conmigo, especialmente en el área de la liberación. 20 años me he introducido en más de 20 naciones del mundo, enseñando la importancia del balance en la liberación. Derek Prince tuvo 40 años en el Ministerio de la Liberación, 54 años de ministerio, 25 años de misionero en África, y fue un hombre, como digo yo, ¿no? Mi opinión, fue un individuo muy balanceado en la maestría, me sirvió de mucho y me ayudó a poder salir del mundo en el que venía. Porque cuando alguien sale de ese mundo, aunque está salvo y puede por la fe se salvó, la preparación, el discipulado que tenga va a tener que ver mucho en poder purificar, en el poder transformar la influencia que hubo del ocultismo. Muchas personas pueden influir en un don, pero el don está contaminado. Fue lo que le llegó a pasar a Balán. Empezó bien, pero en el proceso su don se contaminó y paró siendo una divina. Entonces, cuando la persona no disciende el mundo espiritual, una palabra profética puede sonar muy bien, puede tener hasta ciertas verdades. El punto está en investigar la intención por la cual ese individuo me profetizó. Y discernir 3 puntos que he enseñado clave a la iglesia en lo que es referente al ocultismo. 3 puntos clave. Si queremos identificar el espíritu del ocultismo, el espíritu de Satanás, viene con 3 intenciones: manipular, controlar e intimidar. Si no podemos distinguir esas 3 pautas, tenemos el peligro de poder ser afectados. Vuelvo a repetir, manipular, intimidar y controlar son las 3 áreas que son céntricas en el mundo del ocultismo o en el mundo de lo oscuro, como dicen, ¿no? Entonces, hay algo que hoy nos pareciera que nos está afectando porque la iglesia tiene dones y no se detiene un momentito a juzgar el carácter. Ahí está. Entonces, si hoy, pues, hay gente que está viajando por el mundo con sus dones
Así es. Tiene que regresar a casa por el carácter, porque no lo tiene. Así es. Entonces, eso está afectando a la iglesia. Definitivamente que sí. Y este asunto, bueno, hoy todo es instantáneo, ¿verdad? Dios te llama y yo hago las maletas y me voy. Así y se me es. olvida que hay un periodo de formación. Definitivo. Y después de que estoy formado, tengo que esperar el envío. Así Entonces, es. estamos fallando, que es una puerta abierta cuando no tenemos una autoridad, cuando no tenemos paternidad, un mentor, Así alguien a quien dar cuentas. Es una puerta abierta para que el otro se ofrezca. Para que eventualmente, si no estás ya influenciado por un espíritu torcido, vas a ser influenciado, y el ejemplo lo tenemos que tomar en sombra. Sabemos que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a ser en Cristo, pero el sacerdote tenía que llegar a los 30 años para empezar a ministrar. Sí. Jesús empezó a ministrar a los 30 años, es interesante tomar esto en cuenta. A los 12 años aparece en el templo, los padres lo fueron a buscar, habían ido a la fiesta, Jesús se separó de ellos, lo encontraron en el templo enseñando, y dice que de la edad de los 12 a los 30, 18 años, una expansión de 18, no se oyó hablar nada más de Jesús, porque la edad todavía no había llegado para él estar en el ministerio. Y eso es una violación que obviamente está pasando mucho hoy por la falta de maestría, la falta de mentoría, la falta de sujeción. Descubrir un don, por experiencia personal, descubrir un don que está ahí, porque el don y el llamado es irrevocable, pero un don sin madurez, sin carácter, yo lo pongo de esta forma, estilo cubano, quiero decirlo. Es igual que un mono con una navaja de barbero. ¿Te acuerdas de la navaja de barbero antes, que la afilaba por el costado? Si te movía, había peligro. Una persona con un don, sin carácter, sin sujeción, es igual que un mono con una navaja de barbero. Donde quiera que vaya va a picotearlo todo. Y eso es algo que hoy, tristemente, está sucediendo. Es un dolor, una lástima, porque la iglesia está para llevar luz, para dar equilibrio, y dentro de la iglesia hay bastante caos. Así es. Debido a estas situaciones. Y que hemos pasado varias experiencias en eso, Ah, Juan. eso es fuerte. Yo creo que algo que debemos hacer es cómo discernir el ambiente espiritual dentro de la iglesia. Porque entendemos que tanto lo oculto como lo de Dios es un asunto espiritual. Y entonces, pero a veces esa línea que Es se muy cruza finita. del uno al otro, ¿cómo identificarla? Porque es un problema Fíjate que que más ahora que tenemos. estás diciendo eso, eso no me lo dijo un pastor amigo mío. Dice que él descubrió que una satanista ingresó a la iglesia. Así es. Y a él le tomó 3 años y medio descubrirla. Descubrirla. ¿Qué estaba ahí? Increíble, Wow. increíble. Y había pasado, desde que entró, ¿verdad? Había pasado o sea, fue promoviéndose y promoviéndose hasta llegar, digamos, A cierta posición. a la cúpula ahí, ¿verdad? De Bueno, autoridad. eso hay que tomarlo en cuenta, que uno de los ataques principales del diablo, si hay luz, si hay una iglesia que está haciendo efecto en el mundo espiritual, el brujo del barrio lo sabe. Eso no es una cuestión de que tenemos que pensar mucho para llegar a esa conclusión. Y el ataque frontal va a ser poder colarte una serpiente ahí adentro y empezar a fluir en los dones. Ojo con ese punto, empezar a mostrarse espiritual. Y como falta, como lo dijo el pastor Juan, falta la espiritualidad, reconocer la espiritualidad correcta en la iglesia, pues entonces una persona que dé profecía, le está dando profecía por atrás a la gente sin que el pastor lo sepa, no lo digas al pastor, que el pastor no se entere. Esto me lo mostró Dios de ti, y empieza a socavar. Y si no hay autoridades que puedan discernir en el mundo espiritual, el problema lo vas a tener ahí pronto. El asunto también es que a veces estamos buscando gente espiritual. Así es. Y se nos olvida, bueno, espiritual es espiritual, de un lado o del otro. Así es. Pero también es falta de entender un poquito que hay cosas naturales que son muy espirituales, como Así ser es. serio como padre, Así es. como ser un hombre, bueno, ortodoxo en nuestras conductas y nuestra manera de vivir. Pero a veces llegamos con ciertas cositas bíblicas, hasta muletillas, ¿verdad? Y empezamos a jugar de una espiritualidad e impresionamos a la gente. Ese es el peligro, pastor, perdona que le interrumpa, ese es el peligro de no conocer el mundo espiritual y de también no entender en qué pacto estamos. Si no entendemos la obra de la cruz, una experiencia que tuve en el año 2007 con la obra de la cruz, si no entendemos bien la obra de la cruz y no podemos presentar a Cristo de la obra de la cruz en adelante, el nuevo pacto, el orden de Melquisedec, mucho de lo profético, me da pena decirlo, pero lo tengo que decir, lo digo con autoridad, mucho de lo profético tiene más un contexto de viejo pacto que de nuevo pacto. Por causa de no entender en el pacto que entramos, por causa de no entender también el mundo espiritual, se hacen cosas que tienen que ver más con el viejo pacto que con el nuevo pacto. Ahí es donde dice Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces a los padres,
Por ahora, profetas. a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través Por de la su voz Hijo. de su Hijo, exactamente. También Qué que, importante, ¿verdad? digamos, que hoy hay que trabajar con pinzas esa palabra espiritualidad. Sí. Cierto. Sí. Fuerte eso, fuerte, fuerte. Esa palabra espiritualidad, y tal vez en un segundo programa Espiritualidad o espiritismo. vamos a meter por ahí un poquito. Porque Cierto. hoy habla mucho la gente. Por ejemplo, yo me encuentro gente que dice, bendiciones. Ajá, sí, cierto. ¿De cuáles? ¿Y de dónde? ¿De cuáles? ¿De dónde? ¿Me explico? ¿De dónde vienen? Sí, sí, sí. Bendiciones. O sea, se convirtió en una frase Así es. cliché Sí. Así es. que todo el mundo usa, no sé, para no sé, mostrar un buen deseo, un agradecimiento, pero Sí. bendiciones. Como el ¿Quién pura tiene vida. la facultad de bendecir? Igual que decir también cristiano. Cualquiera Sí, hoy se puede decir cualquiera. cristiano. Pero si vamos al fundamento de la palabra, es un seguidor de Cristo. No es cualquiera, es un seguidor, es un discípulo de Cristo. Sí. Y ahí es donde viene el detalle. Merita mencionar esto, pastor, para hacerle énfasis a lo que estamos hablando. Aprendí que el ministro debe de ministrar de lo que es y no de lo que hace. El ser te debe llevar a hacer, no a hacer sin ser. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, hermano Santos y Juancito, por traernos, hermano. Vamos a hacer un segundo programa porque esto se puso apenas, ¿verdad? Como Ajá. para iniciar. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a Dios por ministerios como el hermano Santos y que nos están trayendo mucha luz en este tiempo, donde hay mucha confusión con esos términos, incluso de espiritualidad, de gente que nos dice bendiciones y uno no sabe de ¿Cuáles? dónde vienen esas bendiciones, ¿de cuáles son? ¿De qué fuente? si apañarlas o no. Nos vemos en la próxima. Gracias.